Vamos con el grupo de dinámica de fluidos. Vamos con el problema 8.30. Acuérdense que ahorita estamos analizando lo que son pérdidas en tuberías. Más adelante vamos a analizar pérdidas en válvulas y accesorios para completar un sistema entero, un sistema completo. Vamos entonces con el enunciado del problema. Dice: una tubería de acero de 3 pulgadas, cédula 40, tiene 5000 pies de largo y conduce aceite lubricante entre dos puntos A y B, de modo que el número de Reynolds es de 800. El punto B es 20 pies más alto que el punto A. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90 y viscosidad dinámica de 4 por 10 a la menos 4 libras por segundo sobre pie cuadrado. Si la presión en el punto A es de 50 psig, calcular la presión en el punto B. Bueno, entonces tenemos el aceite. Nos dan el valor de SG, la gravedad específica, 0.90. Para la densidad, pues es 0.90 por el valor de la densidad del agua. Y nos da este resultado. El peso específico también es el valor de SG, la gravedad específica, por el peso específico del agua. Y tenemos este. Ellos nos dan el dato de la viscosidad. La tubería, 3 pulgadas, cédula 40. Vamos a la tubería. Tenemos el diámetro y tenemos el área. Dice que el número de Reynolds es 800, entonces tenemos un flujo laminar. ¿Ya? También nos dice que la presión en el punto A es de 50 psig, ¿ya? 50 libras sobre pulgada cuadrada manométricas. Entonces nosotros tenemos que trabajar en libras sobre pie cuadrado. Entonces tenemos que 144, ¿verdad?, pulgadas cuadradas equivale a un pie cuadrado. Y entonces nos queda de 7200 libras sobre pie cuadrado, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos ver que estas pulgadas, con estas pulgadas las podemos simplificar. Entonces ya tenemos ahí ese otro dato y nos pide que calculemos la presión en el punto B. Entonces aquí hice un dibujo, ¿ya? Ahora, pues si nos dice, ¿ya?, no nos dice la tubería en qué posición está, pero con los datos nosotros tenemos que entender. Dice: el punto B es 20 pies más alto que el punto A. Así es que entonces la tubería pues tiene que estar en posición vertical. Entonces entre el punto B y el punto A hay 20 pies, pero toda la tubería son 5000 pies, ¿ya? Entonces vamos a calcular la presión en el punto B. Para esto, pues otra vez necesitamos la ecuación general de la energía. Entonces necesitamos la carga de presión en el punto A más Z de A más la carga de velocidad en A entre 2G. De vuelta, ¿verdad?, checamos qué hay entre los puntos que nosotros queremos. Entre el punto A y el B no hay otra cosa más que un tramo de tubería. Entonces lo que hay son pérdidas por rozamiento menos HL igual a la carga de presión en el punto B más Z de B y más la velocidad de B al cuadrado, ¿verdad? Entonces de aquí nosotros revisamos qué datos tenemos, qué datos debo de calcular, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que la carga de presión en el punto A más Z de A menos Z de B más
la velocidad de A menos la velocidad de B entre 2G y menos HL es igual a la presión o la carga de presión en B. ¿Ya? De ahí despejamos la presión en B, que es lo que nos están pidiendo, y esto será igual a la presión en A más el peso específico por Z de A menos Z de B más la velocidad de A menos la velocidad de B y menos HL. Entonces esa es la ecuación que necesitamos para calcular la presión en el punto B. Entonces vemos qué datos tenemos y qué hay que calcular. Entonces la presión en el punto A, aquí la tengo. Z de A y Z de B, ya no es como si el tubo estuviera horizontal. Si nosotros tomamos como punto de referencia el punto A, que es el más bajo entre los dos, pues entonces Z de A, esta sería 0, ¿verdad? De ahí tendríamos el valor que Z de B es igual a 20 pies. Después, el diámetro del tubo pues no cambia. Si no cambia, la velocidad es la misma. Entonces, la velocidad de A es igual a la velocidad de B. Si eso, tenemos, entonces este término también lo podemos simplificar. Y después el término de HL. HL no lo conocemos. Ya no sabemos las pérdidas que hay en esa tubería. Bueno, entonces, pues veo que necesitamos calcular el valor de HL. ¿Ya? Es lo que nos está quedando, porque todo lo demás pues, ya lo conocemos. Entonces vamos para el término de HL. Es igual a F por L en D por la velocidad con respecto a 2 veces la gravedad. Entonces, conozco el valor de L, pues sí lo conozco. Son los 5000 pies de tubería, no son los 20 pies. Esta es la separación que hay entre los dos puntos. Ellos me dicen 5000 pies, entonces sí los conozco. El diámetro de la tubería sí la conozco. La velocidad con que va el fluido no la conozco. No conozco la velocidad. Entonces la velocidad no la conozco. Bueno, entonces tengo otro dato, el número de Reynolds, flujo laminar, ¿ya? Bueno, entonces tengo ese dato. Sé que cuando el flujo es laminar, entonces el valor de F es igual a 64 entre el número de Reynolds. Ya vimos que cuando el flujo es laminar, el valor del factor de rozamiento o fricción es 64 entre el número de Reynolds. Entonces laminar, tengo el número de Reynolds, puedo calcular ese factor de rozamiento. Es igual a 64 entre 800. ¿Ya? Si hacemos esa operación, nos queda de 0.08. Bueno, entonces ya tengo el valor de F, pero me falta calcular la velocidad. Bueno, entonces nosotros sabemos que el número de Reynolds, ¿verdad?,
es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad. Entonces, del número de Reynolds, así como resolvimos cuántos problemas con número de Reynolds para encontrar la velocidad, pues aquí está, ¿verdad? Por eso primero vamos analizando, o el libro nos va llevando a analizar paso por paso, para llegar al final a una conclusión. Entonces de aquí podemos despejar nosotros la velocidad, ¿verdad? Entonces la velocidad es igual a el número de Reynolds por la viscosidad entre el diámetro multiplicado por la densidad. Todos estos datos pues los tenemos, ¿verdad? Todos estos datos. La velocidad es igual al número de Reynolds, que son 8000, por la viscosidad, que también nos la dieron, 4 por 10 a la menos 4. Entre el diámetro, que lo tenemos aquí de la tubería, 0.2557, ¿verdad? Por la densidad que nosotros calculamos, aquí está, 1.746. Y entonces, ¿verdad? Si hacemos esa operación, nos da que la velocidad es de 0.7167 pies por segundo. Así es que entonces puedo calcular el valor de HL. Ya tengo el valor de F, que es de 0.08. ¿verdad? Tengo el tramo de tubo, sí, 5000 pies. El diámetro, si lo tengo, 0.2557. La velocidad ya la calculamos, 0.7167 entre 2 por 32.2. Y entonces de aquí tenemos que el valor de HL, si hacemos esa operación, el valor de HL nos da de 12.4794. También en unidades de longitud, ¿verdad? 10. Con ese dato, pues ya puedo calcular la presión, ¿verdad? Ya puedo, porque ya tengo todos los datos que necesito para calcular la presión en el punto B. Entonces vamos a borrar esto de aquí para terminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que la presión en el punto B es igual a la presión en A, que son 7200. Ya lo teníamos en unidades, ¿ya? Más el peso específico, que ya también lo habíamos calculado, de 56.16 libras sobre pie cúbico, multiplicado por menos Z de B, que son 20 pies, menos 20, ¿verdad? Menos HL, que son 12. Ahí lo acabamos de calcular, 12.4794, también en pies, ¿verdad? Y entonces de aquí nos queda que la presión en el punto B es igual a 5375.9573, pero esto está en libras sobre pie cuadrado. Entonces vamos a pasarlo a pulgadas. Entonces un pie cuadrado son 144 pulgadas cuadradas. Y de esto nos queda 37.5
33 libras sobre pulgada cuadrada manométricas o 37.33 psig, ¿verdad? Entonces, acuérdense que siempre el resultado lo tenemos en estas unidades, pero cuando es del sistema inglés, pues tenemos que dejarlo en estas unidades. Vemos que este pie cuadrado con este. Y entonces esta es la solución para ese otro problema.